contentos, muy honrados de haber sido invitados para compartir la palabra. Déjenme decirles algo porque también somos bendecidos los que venimos con algo, somos los primeros que recibimos bendición de parte del Señor. Y en esta noche también confirmación, la última canción que cantaban los hermanos de cuando estamos a solas tenía que ver bastante con lo que estuvimos compartiendo esta mañana en nuestra iglesia local, en las Indias, en Santa Cruz, y también usamos el versículo de Romanos 12:2 que leyó nuestro hermano, así que muy contentos de volver a escuchar y que el Señor nos haya hablado, nos haya confirmado a través de eso. También tuve muy claro cuando fui invitado para predicar y para conocer el lema que íbamos a estar tratando en el día de hoy, el mensaje que anunciamos desde el principio de la iglesia, el tiempo de despertar, Cristo viene ya. Va a ser eso sobre lo que vamos a estar reflexionando. Y tuve también muy claro el pasaje que vamos a leer a continuación, porque llevaba varias semanas yo leyendo y reflexionando en el libro de Apocalipsis. Así que lo primero que decidí, lo primero que vino a mi mente, en el último capítulo, el 22, que yo les invito a buscarlo, porque lo vamos a leer. Creo que hay un mensaje muy precioso, muy valioso de parte del Señor, usando a su siervo Juan, a través de él, porque dio esta revelación y él puso esto que sigue, que vamos a leer y a compartir, y que de otra manera, si el Señor no lo hubiera revelado, no lo hubiera dicho, no lo sabríamos, este mensaje que vamos a leer. Y destaca también la persona de Juan. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a ser ese Juan, ese seguidor incondicional del Señor, que no solo estuvo ahí para ver esta revelación, sino que estuvo mucho antes, cuando el Señor Jesús fue humano, cuando vivió en este mundo, cuando andaba pues, quizás con ropa vieja, sin ningún atractivo, sin ningún motivo para seguirlo. Juan fue ese amigo incondicional que estuvo ahí, siguiendo al Señor, apoyándolo, ayudándolo. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados también a tomar de ese ejemplo y a seguir al Señor en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no solo las buenas y las favorables cuando nos bendicen, siempre. Estamos llamados a seguir al Señor, y yo estoy convencido que para cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, el Señor los va a bendecir y los va a usar. Amén. Vamos a hacer entonces la lectura en Apocalipsis capítulo 22. Lo vamos a leer completo y dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven.
Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea por todos vosotros. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y déjenme contarles algo a manera de introducción, y porque tiene que ver también con lo que vamos a tratar y con lo que vamos a ver ahora. Me gustaría contarles algo de mi vida. Me gustaría contarles que yo me casé en 2004, hace ya 12 años y pico, hace ya bastante tiempo. Y me gustaría compartir con ustedes que recuerdo que el último año, antes de casarme, estábamos haciendo los preparativos, la ceremonia, las personas que iban a participar, la comida, el traje, el viaje, no es lo más importante, pero lo organizamos preparando nuestra casa para vivir ya en ella, pintándola, arreglándola, amueblándola, muchos preparativos, muchas cosas por hacer y faltaba tiempo. Recuerdo que llegó la última semana, y la última semana yo creo que es la semana que más he corrido en mi vida, de un lado para otro, casi no dormía, bajé de peso incluso, muchísimas cosas. El día de la boda, afortunadamente todo salió bien, pasó volando también ese día, fue nada, un momento. Y estos 12 años y pico, como decía, que llevamos ya casados, déjenme decirles que también han pasado volando. Y supongo que para muchos de ustedes, para todos los que están aquí, también pueden recordar muchas cosas que sucedieron, parece que fue el otro día, pero hace mucho tiempo. Hablo para todas las edades, los más pequeñitos el día que empezaron al colegio, y quizás hace ya un año, 2, 3, o los adolescentes cuando comenzaron al instituto, o los más mayores cuando consiguieron su primer trabajo, algunos los que tienen hermanos cuando nació ese hermano, esa hermana pequeñita que ya está más alto que nosotros. ¿Cuánto hace eso, verdad? Parece que hace poco y hace mucho tiempo. Para los creyentes, como para el resto de las personas, el tiempo pasa muy rápido. Vosotros aquí lleváis ya, lo más que llevan 8 años, congregándose aquí, lleva 8 años la obra aquí en este lugar en San Isidro a cargo de BNC. ¿Cuánto hace, por ejemplo, que se fue la pastora Lidia, que nosotros estuvimos presentes ese día? Pues hace ya tiempo, ¿verdad? ¿Y cuánto hace que se empezó la obra? No me hagan la broma fácil de hace 8 años, así que hace 8 años. Pero, ¿cuánto hace? Pues nada. Los que están aquí desde el primer momento, o el tiempo que lleve cada uno, seguramente prácticamente nada. El tiempo pasa muy deprisa. Y estoy seguro, y algo he visto también en el tiempo que llevo aquí, en lo que conozco a los pastores, que se ha trabajado, que se ha hecho mucho en esta iglesia, que se ha hecho mucho en la zona, trabajando con las personas, pero ¿cuánto queda por hacer? Dejo esa pregunta en el aire, al igual que me quedaba a mí mucho por hacer cuando estábamos preparando la boda, donde siempre salen cosas. ¿Cuánto queda por hacer en la obra del Señor? ¿Y cómo pasa el tiempo? ¿Podemos hacer todo lo que queremos? Ahí lo dejo. Quería hablaros del tiempo en parte y poner algunos ejemplos con situaciones cotidianas que a todos nos han sucedido, que nos resultan familiares, porque el título de la predicación y de lo que estamos compartiendo, y también de lo que me gustaría que nos quedara a cada uno al salir de aquí, el mensaje clave es: iglesia, es tiempo de despertar, Cristo viene ya. Y hablamos del tiempo. Y hay un motivo también para despertar, para moverse, para hacer las cosas que queremos hacer o que debemos de hacer, que Cristo viene ya. Y eso implica que se va a acabar el mundo, la vida, las situaciones tal como las conocemos. Vamos a pasar una vida mejor, vamos a estar en su presencia. Vamos a ver algo de eso también después en el pasaje que leímos en Apocalipsis, que nos describe cómo va a ser aquello. Pero seguramente que nos gustaría hacer muchas más cosas aquí, nos gustaría hablar a las personas que no conocen al Señor, tener la seguridad de que esas personas también cuando Él venga van a ser salvas. Y decimos que Cristo viene o que nosotros vamos. Y permítanme hacer siempre esta aclaración, siempre lo hago cuando sale el tema, porque cualquier día nos encontraremos con el Señor de una u otra manera. Hasta ahora todas las personas que han vivido en la tierra han sido ellas las que han partido a la presencia del Señor. Y no digo esto para asustar,
Sé que hay iglesias, hay predicadores que lo dicen para asustar y le dan cierta prisa o celeridad a las personas de que tienen que arrepentirse porque el Señor viene, porque se van a encontrar con Él, porque van a tener que darle cuentas. Esto en parte es verdad, pero no es toda la verdad y no lo decimos para asustar. Os pongo un ejemplo muy sencillo, que seguro que lo vais a entender. Piensen en una persona que les inspire respeto, autoridad. Piensen quizás en su padre, en un profesor, en un jefe. Piensen en esa persona y piensen que ustedes están un día ahí tan tranquilos y alguien dice que viene tu padre, que viene tu jefe, que viene el profe. ¿De qué depende tu reacción o mi reacción? ¿De qué depende? Solo de esa persona. Es verdad que esa persona, si tiene fama de severa, sabemos cómo es, impone, pero no depende solo de esa persona, depende de la relación que yo tenga con esa persona y depende de lo que yo esté haciendo en ese momento cuando esa persona se acerca. Con el Señor sucede exactamente lo mismo. Depende de ti y depende de mí. De si lo conocemos, de si nos llevamos bien con Él, si ya estamos disfrutando de su amor, de su presencia, de su compañía, si ya estamos haciendo lo correcto. Y hacer lo correcto no es necesariamente estar todo el día dentro de la iglesia rezando o repartir bocadillos por las calles donde nos vea la gente. No es eso. Es también hacer bien tu trabajo, mi trabajo, tratar bien a nuestra familia, a nuestros vecinos, ser honrado, no copiar en los exámenes lo que están estudiando, no reírse, no criticar a otras personas, hacer en cada momento la voluntad del Señor. Eso es lo correcto y eso va a marcar nuestra relación con el Señor. Y eso va a marcar nuestra reacción cuando nos encontremos con Él. Son muchas cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son más fáciles de cumplir todas ellas cuando seguimos al Señor, cuando lo amamos de verdad. Esto hará que estemos preparados, el amarle, el seguirle, el saber lo que Él ha hecho con nosotros, que nos hará de alguna manera corresponder y nos hará amar a otros, porque veremos en otros, en otras personas, aunque nos caigan mal, o que estén equivocados, veremos el reflejo de lo que éramos nosotros cuando no teníamos al Señor. En seguir al Señor está la clave para estar preparados, para no tener miedo cuando digan que viene, en estar preparados para recibirlo. Y hay 3 puntos que me gustaría tratar y los 3 están basados en este pasaje que hemos leído en Apocalipsis 22 y los 3 tienen relación también o van a ser una parte del tema del eslogan, de la frase que mostramos al principio. El primer punto es iglesia. Decíamos antes, iglesia, hay un mensaje para la iglesia, hay un mensaje para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Hay muchos mensajes, yo quería compartir solo este. Versículos 1 al 6 del capítulo 22 de Apocalipsis. Hay una revelación de parte del Señor, hay una descripción que hace Juan de algo que él vio, de cómo va a ser ese lugar en el que vamos a estar con el Señor. Y ese es el mensaje que yo quería compartir, uno de los 3 puntos que quería tocar en esta tarde. Creo que es muy importante el lugar que el Señor ha preparado para nosotros, porque quiere que cada uno de nosotros, que todos nosotros, que los que están fuera, que nuestros familiares, que los que están en otros lugares, que cada ser humano, el Señor quiere que esté ahí, y por eso ha preparado un lugar agradable, suficientemente amplio, con todas las condiciones para que estemos con Él por la eternidad, porque tanto nos ama el Señor. Dice en Apocalipsis 22 que había un río limpio de agua de vida. Un lugar maravilloso. A veces, bueno, aquí en Tenerife no hay río, a veces cuando corren los barrancos están sucios, el agua no se puede beber. Allí va a ser todo perfecto. Probablemente no haya río, probablemente sí, no lo sabemos, quizás haya vida material o no la haya, eso es lo de menos, pero el lugar que se muestra aquí es un lugar perfecto y maravilloso que el Señor ha preparado para que estemos con Él por la eternidad. Y creo que es el mensaje que el Señor tiene para la iglesia. Es muy importante que sepamos que el Señor nos está esperando, que el Señor nos ama, que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Y ha preparado este lugar perfecto, como dice en el versículo 3, sin maldición, sin nada malo, sin nada de lo que conocemos en esta tierra, para que estemos para siempre con Él, en su presencia. Dice que no hará falta luz, que no habrá día ni noche, porque el Señor va a ser el que estará allí alumbrando, guiando a su pueblo. Un mensaje precioso, creo, para cada uno de nosotros, decíamos para la iglesia, pero para cada persona debemos de saber que el Señor nos ama, que dio su vida por cada uno de nosotros, que quiere que entreguemos nuestras vidas a Él,
pero no para servirle, no para predicar el Evangelio, no para ofrendar, no solamente para eso es parte de lo que debemos de hacer como iglesia, como hijos suyos, pero no para eso nos escogió el Señor, para que estemos por siempre con Él. El segundo punto, no me voy a extender demasiado en esta noche, el segundo punto son los versículos que siguen a continuación desde el 6 hasta el 16 y que corresponden también al segundo punto del título que teníamos para compartir en esta noche. Decíamos, iglesia, es tiempo de despertar. Y en estos versículos del 6 al 16 hay varios motivos por los que debemos de despertar y el Señor nos anima a hacer varias cosas. Decimos que el tiempo que vivimos, el tiempo que estamos disfrutando ahora, los días, los años que tenemos, es tiempo de escuchar al Señor y es una oportunidad, no solo es tiempo de eso, no es obligación, es la oportunidad de escuchar su voz, de conocerle, de estar seguros de lo que creemos, de a dónde vamos. Es tiempo de prepararse también, tenemos que hacer, al igual que en nuestras actividades cotidianas, debemos de estar preparados para desarrollarlas correctamente. También en los caminos del Señor debemos de estar lo más preparados posible para no equivocarnos nosotros en primer lugar, para no estar perdiendo nuestro tiempo, para estar seguros de aquello que creemos, para poder bendecir y ayudar a otros, debemos de estar preparados. Es labor de la iglesia prepararse, conocer. Es tiempo también de guardar la palabra del Señor, de obedecer. Quizás hay cosas, como vimos en la obra de teatro, quizás hay cosas que nos gustaría hacer, a las que nos invitan nuestros amigos, etcétera, cosas que parecen agradables y después cuando vemos la Biblia vemos que están prohibidas, o hay cosas de las que debemos de abstenernos por un tiempo, si queremos disfrutar de aquellas otras cosas que el Señor nos presenta en su palabra y que van a ser perfectas. Es tiempo de adorar solo a Dios. En el versículo 9, cuando Juan sintió ese deseo, viendo aquella esplendidez de lo que el Señor le estaba revelando y aquellas cosas que había preparado y aquel ángel poderoso allí mostrándosela, él quiso adorar al ángel y el mensaje del ángel fue creado. Adora a Dios, no a mí, no a otra persona, adora a Dios. Es tiempo también de que nosotros como iglesia y como personas salga de nuestros corazones ese deseo de adorar a Dios. Es tiempo, versículo 14, de limpiarse, de no ser como el mundo, de no hacer lo mismo que hacen los no creyentes, de marcar la diferencia, de ser luces en aquel lugar donde estamos, en ser sal, como también enseña la palabra, que podamos alumbrar el camino de otras personas que lo pasan muy bien, que se divierten, pero cuyos pies van hacia la perdición, porque no conocen al Señor. Nosotros debemos hacer esa luz, nosotros que lo conocemos, debemos demostrarle el camino a esas personas, debemos de limpiarnos de cualquier cosa que no sea la voluntad del Señor. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No es por obras la salvación exactamente, lo sabemos todos. No por ser buenos nos vamos a salvar, porque todos hemos pecado en algún momento y ya estamos separados de la presencia del Señor, pero sí por creer en Jesucristo, sí por aceptar su sacrificio, sí por comenzar de nuevo a hacer la voluntad de Dios, en este caso, ya como personas salvas, como creyentes por agradecimiento, también, permítanme decir, por inteligencia, porque nos damos cuenta que lo que muestra el Señor es realmente lo bueno, lo perfecto, lo justo, lo correcto, que salga de nosotros siempre, el limpiarnos, el hacer la voluntad del Señor. Y si en algo hay conflicto, si en algo tenemos dudas, si hay algo que no nos sale, pongámoslo en oración delante del Señor, plantemos esa situación delante del Señor y Él nos va a dar el poder, la capacidad, la comprensión, todo lo necesario para superar esa prueba, esa dificultad y continuar haciendo su voluntad y continuar en sus caminos. Es tiempo, versículo 17, de acercarse. Dice aquí que el Espíritu y la esposa es la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Dice que la iglesia dice ven y nosotros debemos de decir ven. Debe de estar ese deseo siempre en nosotros de acercarnos al Señor, sin temor. Al contrario, con todo el cariño, con reverencia también por supuesto, porque es Dios, pero con cariño, con cercanía. Decíamos antes en el ejemplo que poníamos del padre, del profesor, etcétera. Si nos dicen que viene, ¿de qué depende nuestra relación? No de la persona, de nosotros. Y el Señor, cuando el Señor venga, por segunda vez,
vendrá a buscar a su iglesia. El Señor va a tener el deseo de encontrarse con cada uno de nosotros. El Señor ya vino una vez y dio su vida por ti y por mí. Así que creo que no hay motivo para el temor o para la separación, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama tanto, que dio su propia vida, para que nosotros podamos encontrarnos en algún momento con Él. Es tiempo de despertar. Y el último punto que quería tratar en esta noche y que se corresponde a la tercera parte de esta frase, decíamos: iglesia, es tiempo de despertar, Cristo viene ya, como dice aquí en Apocalipsis, Cristo viene pronto. Entiendan el énfasis de mí como predicador o de los pastores, decir que Cristo viene ya, queremos que reaccionen, queremos que estén preparados, pero la Biblia dice que Cristo viene pronto. No sabemos el tiempo, igual viene hoy, igual viene dentro de 1000 años, no lo sabemos, pero sí es verdad que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar despiertos, que debemos haber hecho todas las cosas que teníamos que hacer para que esa segunda venida, ese reencuentro, sea como nos gustaría que fuese. Y decimos en el tercer punto, Cristo viene ya. El tercer punto es la venida del Señor. Y no voy a entrar en detalles, no voy a explicar las cuestiones sobre las cuales he visto que hay muchas veces diferencias de pensamiento, de si el Señor viene antes del milenio, si viene después, todo este tipo de cosas que no están claras. Yo tampoco, voy a ser sincero con ustedes, tampoco lo tengo claro exactamente el orden de los acontecimientos, y permítanme ser más sincero todavía, no me importa. Es verdad que cuando tenía 20 años había cosas que no me importaban, y que ahora con 30 y pico sí es verdad que las estudio y me importan, pero esto sinceramente es que no me importa el orden de los acontecimientos. Lo que sí tengo claro, y me gustaría que lo tuvieran ustedes también, es una cosa: si tú crees en Jesús, cualquiera de los que estamos aquí que me escuchen, si crees en Jesús, si eres salvo y si estás con Él, vas a estar con Él ahora, en el milenio, antes, después de su venida y para siempre. Amén. Amén. La salvación comienza desde el mismo momento en el que le decimos al Señor, o le dice: Señor, creo en ti, Señor, creo en todo lo que dice la Biblia, me arrepiento de todo lo malo que haya podido hacer en mi vida y quiero vivir de manera diferente. A partir de ese momento estamos para siempre con el Señor, y el orden de los acontecimientos y el momento en el que tenga que suceder cada cosa es su potestad y su decisión. Nosotros disfrutamos desde ese momento, desde el primer día que le viniste a la iglesia, desde el primer día que te pusiste en rodillas a orar en tu casa, desde que aceptaste al Señor en tu corazón, disfruta de su salvación, de su amor. Y si Cristo viene a partir de ese momento, será una fiesta para cada uno de nosotros, de sus hijos. No les prometo que no sintamos cierto temor al pensar en esas cosas. Si viéramos una luz en el cielo, sonido de truenos o algo espectacular como imaginamos que será, puede que haya cierto temor, pero nos alegraremos cuando estemos con Él en su presencia. Vuelvo a la nota que hacía al principio: sea que Él venga, sea que nosotros vamos. Cuando una persona está enferma en un hospital, o está muy mayor que apenas no se puede mover, o cuando te van a operar de algo, por eso no nos alegramos, por la situación difícil no nos alegramos, quizás hay cierto temor, pero de igual manera, en esa situación nos alegraremos cuando estemos con el Señor. En los momentos difíciles, déjenme decirles que el Señor te da fuerza y hace que todo cambie. Y de eso sí les quiero contar un testimonio. No voy a contar más cosas en esta noche sobre mí, pero esta sí, porque va a servir de testimonio. Cuando yo tenía 14 años, yo enfermé con meningitis. Yo estuve a punto de morir, faltaron horas. Y en ese momento yo recuerdo que yo perdí el conocimiento. Mi padre me llevaba en el coche al hospital, y en un momento desperté. Estuve unos segundos despierto, todo me daba vuelta, y noté que me iba otra vez, que perdía la fuerza y pensé que me moría. Y en ese momento, con 14 años, yo estaba seguro de que yo iba a ir con el Señor. Ahora no tengo ese sentimiento, ahora no estoy en esa situación, pero llegado el momento, soy testigo de que el Señor nos da la fuerza y nos da la paz que Él ha prometido. Y no solo lo he visto en mi vida, lo he visto en varias personas mayores que ya han partido con el Señor. He visto esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad, esa alegría también de que por fin se van a encontrar con el Señor. Y en personas que están vivas, también lo veo, personas que están enfermas, personas que están mayores, que están esperando y deseando encontrarse con el Señor. Iglesia,
persona, cada uno de ustedes, pongan su nombre en este espacio que yo dejo, iglesia. Es tiempo de despertar, es tiempo de preocuparse, es tiempo de decidir, de hacer lo que tengamos que hacer para el Señor. Cristo viene pronto. Y termina el pasaje, y termina también el libro de Apocalipsis, y termina la Biblia aquí, con estas palabras que vamos a leer, y creo que es un pasaje realmente importante, y que era lo que el Señor quería que nos quedara, sus últimas palabras para la iglesia, versículos 16 al 21, y con esto ya termino, yo también. Dice el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Estamos en una iglesia ahora mismo. El Señor está hablándonos a través de su palabra. Y quería que supiéramos esto y que lo tuviéramos claro y que estuviéramos preparados para encontrarnos con Él. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor es el que es, tal cual lo define la palabra. Y nosotros, como esposa, debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Dice el versículo 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Somos nosotros, amén, ojalá que sí, los que vamos a estar ahí diciéndole al Señor, ven. Yo confío en que sí. Y el que oye, ¿cuántos oyen aquí? Pues dice el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Cuántas personas hay con sed, con deseos que no se sacian en sus vidas? ¿Cuántas personas conocemos así y que buscan llenarse con diferentes cosas, con diversiones, con dinero, con trabajo, con entretenimiento? El que tiene sed y el que quiera, tomen del agua de la vida gratuitamente, tomen de la palabra del Señor, que es la única que va a llenar tu vida. Dice el versículo 18, y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Muy importante esto que sigue. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas. No podemos añadir a la palabra del Señor de nuestra propia cosecha, como digo a veces. Debemos presentar la palabra del Señor tal cual Él la dejó. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Que la iglesia siempre también esté velando, pendiente, que lo que se predica en sus iglesias sea realmente la palabra del Señor. Yo confío, sé además que aquí es así, porque he estado otras veces escuchando, no siempre vengo a predicar, que hasta el momento ha sido así, pero es deber de la iglesia, de nosotros, el velar, porque lo que se predica sea la palabra del Señor. Si hiciéramos otra cosa, el Señor quitará nuestro nombre del libro de la vida. Si a veces nosotros incluso cuando presentamos el Evangelio a otras personas, no nos atrevemos a decirle algo que está escrito en la Biblia porque quizás dejen de escucharnos. Hermanos, tenemos que presentar el mensaje tal cual el Señor lo ha dejado, porque su palabra es perfecta, su palabra es capaz de hacer la obra en aquellas personas que están escuchando. Versículo 20, la última frase del Señor Jesús en la Biblia. Dice Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, y lo que dice a continuación son palabras de Jesús. Ciertamente vengo en breve. Escuchen al Señor Jesús hablando. Preparen sus vidas para encontrarse con Él. Dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de Juan inmediatamente a continuación, y que yo confío que sea la respuesta de cada uno de nosotros en esta noche, dice Juan, amén, sí, ven, Señor Jesús, amén, iglesia. Amén. Espero que sea esta misma revelación y la misma comunión y la misma respuesta a la que tenía Juan con el Señor, la de cada uno de nosotros también, que tengamos ese deseo, que podamos ver a ese Señor que nos ama, que se entregó, que está deseando encontrarse con nosotros y que seamos capaces de decirle amén, sí, ven, Señor Jesús. Y por supuesto, el último versículo, que sirva también para desearos a cada uno de vosotros, habituales o visitas en esta iglesia, conocidos o no, no a todos los conozco personalmente, pero especialmente a la iglesia de BNC aquí en San Isidro, en este 8º aniversario. Mi deseo para vosotros, por supuesto, confío del Señor también. Versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.